Hola chicos, ¿qué tal? Espero que todos se le estén pasando súper bien en esta conferencia de jóvenes. Y bueno, mi nombre es Lenin Gutiérrez. Reciban un abrazo muy cariñoso, no solo de parte mía, sino de parte del grupo de jóvenes de Semilla de Mostaza Monterrey. Y queremos agradecer de un modo especial al pastor Alex Aguad, pero también a todo el grupo de jóvenes por invitarnos a ser parte de esta conferencia que está siendo de tantísima bendición. Muchas gracias a todos. Reciban un fuerte, fuerte abrazo. Y bien, continuando con esta conferencia, me ha tocado estudiar el capítulo 2 de Colosenses con esta tercera conferencia titulada Completos en Él. Vamos a enfocarnos en los versos 8 al 19 del capítulo 2 de Colosenses. Y me gustaría leer los primeros 3 versos de esta sección. Después de esto, orar y entrar en nuestro estudio. ¿Me acompañas? Colosenses 2, versos 8 al 10, dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Padre Celestial, gracias por dejar para los colosenses y para nosotros también este precioso testimonio de la supremacía, de la grandeza, de la suficiencia de tu amado Hijo Jesús, en quien no solo tenemos salvación, sino acceso a una vida plena y completa por medio de la fe en Él. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones esta tarde para no solamente contemplar y comprender, sino aferrarnos a la plenitud que hay en Cristo y recibir por medio de Él, pues esta vida plena, Señor. Gracias por tu palabra. Guíanos a través de tu Espíritu a toda la verdad y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta sección tenemos el corazón de esta carta. De hecho, pues pareciera que estos versículos son literalmente el corazón doctrinal de donde se bombean todas las verdades que irrigan toda esta carta. Y me gustaría dividir esta sección en 3 puntos muy específicos para poder estudiarla. El primer punto sería la amenaza. En el verso 8 vemos que Pablo advierte a los colosenses sobre algo que está amenazando el que ellos puedan experimentar esta vida plena y completa en Cristo. El segundo punto es el antídoto. Pablo presenta un antídoto para no caer en el peligro de esta amenaza doctrinal y lo vemos esto en los versos 9 al 15. Y finalmente una aplicación muy al estilo Pablo, muy directo, muy sencilla, de los versos 16 al 19. Y veamos este primer punto, esta amenaza, ya lo leímos, pero volvamos a leerlo en el verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta es una exhortación que Pablo hace a que los colosenses presten atención, a que los colosenses abran bien los ojos y observen y analicen y reconozcan que hay una amenaza a la vida cristiana. Hay un peligro a ser evitado. Y no es el único momento en el que Pablo habla de esto. De hecho, en los versos anteriores, capítulo 2, verso 4, dice: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En el verso 16, una vez más, por tanto, nadie os juzgue. En el verso 18, nadie os prive. Entonces, esto implica
el hecho de que hay muchas personas, de que hay muchas formas de este engaño. Pablo se refiere a este engaño como un engaño que viene a través de palabras persuasivas. Esa es la naturaleza de esta amenaza. Es una amenaza que tiene la capacidad de persuadir, de convencer, de engañar, incluso al marinero teológico de los 7 mares más experimentado. Es una amenaza que no se puede ignorar. Es un engaño que está elaborado con palabras bien pensadas. Es un engaño sistemático, es un engaño, repito, eh, artero, ¿no? Por eso Pablo dice, miren que nadie los engañe, tengan cuidado con estas palabras persuasivas. Eso es algo que hace peligroso a este engaño que estaban enfrentando los colosenses. Algunos sugieren que es una forma de gnosticismo, otros sugieren que es una forma de paganismo mezclada con judaísmo, ¿no? Y si estudias con atención la carta, te vas a dar cuenta que es difícil ponerle una sola etiqueta. Eh, Hay formas de gnosticismo, de hecho, Pablo se refiere un poco a ello cuando habla de estos rudimentos del mundo. La palabra rudimentos se puede traducir como elementos del mundo. De allí que muchos expliquen que esto está haciendo referencia a estos seres elementales o espíritus elementales que gobiernan el mundo. Por eso es que Pablo hace tantas referencias a la supremacía de Cristo, de que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Él es antes de todas las cosas. Pero también vemos referencias a estas prácticas legalistas. Por eso Pablo habla de esto, que nadie los juzgue, que nadie los condene por cuestiones de dietas, de lunas, de días de fiesta y demás. El punto es, ya que es difícil ponerle una sola etiqueta, el punto importante aquí es reconocer que la vida cristiana siempre va a enfrentar la amenaza del engaño y que el engaño nunca va a venir, siempre va a ser elaborado. El engaño nunca va a venir de un modo abierto y frontal. En raras ocasiones va a venir así, pero el engaño más peligroso siempre viene de un modo, eh, digámoslo, diluido, de un modo sutil, de un modo incluso amistoso con la fe cristiana. Eso es lo peligroso, ¿no? Y todas estas doctrinas y filosofías y tradiciones, incluido el legalismo del judaísmo, lo que hacía peligroso eh, a estos engaños es que no venían negando la importancia de Cristo, negando su necesidad, la necesidad de un Salvador o la necesidad de Jesús para la vida, sino disminuyéndola. Eso era lo peligroso, que nunca ellos iban a negar la persona de Jesús o la importancia de su mensaje o la importancia de su predicación o su enseñanza, pero el punto es que tarde o temprano en algún punto diluirían la importancia de Jesús. Y yo estaba meditando en esto, cómo esa es la táctica de Satanás desde el principio. Incluso cuando ves la primera mentira o el primer engaño en el libro de Génesis, eh, es muy, es muy interesante si te detienes a observar las palabras específicas de la serpiente, ¿no? Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol que hay en el huerto. Y si somos bien objetivos, esa es una afirmación parcialmente correcta. Dios había dicho efectivamente que había un árbol del que no podían comer. Entonces, digamos que en un sentido de semántica, ¿no? La serpiente no estaba diciendo algo abiertamente contrario a lo que Dios había dicho. El punto es que era una insinuación sutil que enfatizaba la prohibición, siendo que el mandato de Dios es, pueden comer de todo,
¿no? Pueden disfrutar de todo, pero el día que coman de este fruto van a morir, por tanto no coman de él, ¿no? Pero entonces, potato, ¿no? Esta primera intervención de la serpiente a través de esta pregunta engañosa desató una conversación que eventualmente desembocó en una abierta contradicción a la palabra de Dios. Y es así como viene el engaño. El engaño nunca va a venir de una primera instancia diciéndote, olvídate de Jesús, sino diciéndote, no, está padre, está muy bien, qué bueno que conoces a Cristo, pero ¿sabías que hay algo más? ¿No? El engaño siempre va a venir con una sonrisa y sí, no, 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 sigue con Jesús, pero además, ¿sabías que este otro libro? ¿Sabías que hay un podcast muy interesante? ¿Sabías que hay una nueva enseñanza? ¿Sabías que para descubrir el verdadero significado de las palabras de Jesús, eso es lo peligroso con el engaño, sea gnosticismo, sea ascetismo, sea legalismo? Y repito, me impactó mucho a mí meditar en esa semana cómo incluso el apóstol Pedro luchó con esta tendencia, con este engaño, ¿no? Del legalismo. Y tenemos un ejemplo de esto en Gálatas capítulo 2. Vamos brevemente para allá, solo para que no pienses que estoy difamando al apóstol Pedro. En Gálatas capítulo 2, a partir del verso 14. Gálatas capítulo 2, verso 14, dice así. Dice, déjame leer desde el verso 11, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo está resistiendo a Pedro cara a cara. Dice el verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y eso es algo que debiera ponernos a temblar en un sentido. Si Pedro, que vio a Jesús resucitado, que caminó sobre el agua con Jesús, tuvo experiencias impresionantes con Jesús, si Bernabé, que es este hijo de consolación, ¿no? Este santo tan de la gracia, en un momento pudo ser arrastrado por esta seducción de este engaño, ¿no? De creer que se necesita algo más aparte de confiar en Jesús. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros estamos exentos. Y por eso es que Pablo escribe en Colosenses con este énfasis en advertir a los creyentes en Colosas, hey, tengan cuidado, miren por ustedes mismos, observen bien que nadie los engañe por medio de, ya sea de filosofías, gnosticismo, o ya sea de tradiciones de hombres, legalismo, ya sea a través del judaísmo o ascetismo, tengan cuidado. Cualquier doctrina que sugiera que a la obra de Jesús le hace falta algo más. Cualquier doctrina, cualquier movimiento, cualquier libro, cualquier postura que te haga creer que creer en Jesús no es suficiente porque te hace falta algo más, tienes que tener mucho cuidado con eso.
santos más experimentados que tú y que yo, eh, han por lo menos tropezado, medio se han desenfocado de Jesús y nosotros tenemos que abrir bien los ojos. Entonces Pablo les escribe y establece esta advertencia: hay un engaño, es peligroso y tenemos que abrir bien los ojos. Pero me encanta que Pablo, aunque sí habla describiendo estos engaños y estas palabras engañosas, las describe de alguno o de otro modo, me encanta que Pablo pasa a presentarnos el antídoto, ¿no? ¿Cuál es el antídoto? O sea, Lenin, si incluso Pedro en un momento luchó con esto una y otra vez y necesitaba constantemente ser corregido, ya hasta Bernabé fue arrastrado por esta eh, esta filosofía de que hace falta algo más, ¿no? Tal vez judaizar. ¿Cuál es el antídoto para nosotros? Verso 9 al verso 15, Pablo presenta el antídoto y es bien interesante. Veámoslo. Verso 9 dice así: porque en él, está hablando de Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa es una declaración doctrinal muy rica que Pablo ya elaboró en los capítulos anteriores, pero Pablo está resumiendo y está reafirmando. Y aunque es una verdad doctrinal muy rica, yo quisiera que nos enfocáramos no en la doctrina que Pablo está presentando como un antídoto, sino en la persona a la que esta doctrina apunta. Dice el verso 9, porque en Él, eso es en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que tú y yo creemos acerca de Jesús, lo que tú y yo aceptamos acerca de Jesús, va a determinar la calidad de nuestra vida de fe. Si Jesús es quien dijo ser, entonces Él es suficiente. Si la sangre que fue derramada en esa cruz es la sangre perfecta de el Dios hecho carne, no hay nada que haga falta pagar de nuestros pecados. Si la vida que se extinguió en esa cruz es la vida del Dios creador de todas las cosas, entonces esa justicia es perfecta, es la vida perfecta del Hijo de Dios, y esa justicia nos ha sido atribuida a nosotros simplemente por la fe. Entonces lo que tú y yo creemos de Jesús y pensamos de Jesús es lo más importante que tú y yo podemos pensar. No existe otra cuestión doctrinal o bíblica o teológica de más importancia que contestar esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y mucho más importante, responder ante estas verdades con nuestra confianza en Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tú y yo creamos acerca de Jesús no afecta a Jesús. Él es esto. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que yo crea no afecta su condición, su identidad, su posición en la realidad, en el universo, no le afecta en lo más mínimo. Pero lo que tú y yo creemos acerca de Él sí va a afectar nuestra experiencia cristiana, eh, nuestra experiencia en todo sentido, ¿no? Nuestra vida diaria, cómo nos relacionamos con otros, cómo percibimos nuestra identidad, nuestro propósito, cómo usamos nuestro tiempo, cómo percibimos nuestra soltería, cómo debiéramos tomar la decisión de con quién casarnos, qué carrera estudiar. Todo en nuestra vida va a tener un impacto directo de contestar esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Por qué? Porque si yo he puesto mi confianza en Jesús, entonces quién es Él determina quién yo soy. Y este es el antídoto para evitar caer presa de este engaño de que me hace falta algo más aparte de Jesús. Eh, Sigamos leyendo versos 9 y 10. Una vez más, observa cómo Pablo
nos presenta el antídoto, no es simplemente una doctrina, es una persona y nuestra identificación con Él. Verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahora sí, la implicación para nosotros. Verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también, y nos habla en absolutos, esto ya pasó, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, lo que la ley demanda anatómicamente, simbólicamente, ritualmente. En Cristo tú y yo lo tenemos realmente, espiritualmente, internamente. Verso 12, sepultados con Él. ¿Te das cuenta cómo primero Pablo establece quién es Él y luego lo que nosotros somos en Él? Este es el antídoto. Reconocer quién es Cristo y vivir la realidad de nuestra posición en Él. Verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, sí, siguen sin ser judíos, son gentiles, pero estando así en esa posición, les dio vida juntamente con Él. Mira esto, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Pablo se incluye, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, toda esta acta de decretos, de demandas de la ley. No solo las demandas eh, que tienen que ver con ritos, las demandas sanitarias, eh, sino las demandas dietéticas, sino incluso las demandas morales de la ley, esas que son universales, ¿no? No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de ti, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas demandas que nos eran contrarias y que revelaban nuestra em, iniquidad, nuestro pecado, nuestra condición y que demandaban justicia, ya fue anulada. Esta acta de decretos ya fue clavada en la cruz y además verso 15 dice, no solo Cristo clavó esta acta en la cruz, sino verso 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No necesitamos eh, exorcistas, no necesitamos conocer los nombres de estos seres angelicales que el día de hoy pueden afectarnos espiritualmente. En Cristo tenemos ya todo esto por quien es Él. Y me quedé pensando en esto, ¿sabes? Cómo el antídoto para no ser presas del engaño, sí, es la doctrina de Cristo, pero mucho más importante es la persona de Jesús. Esto es lo que hace la fe cristiana tan distinta a cualquier otra filosofía, tradición, em, disciplina. El hecho de que tú y yo nos relacionamos no solo con ideas, no solo con verdades, sino con la verdad hecha carne, con Cristo Jesús. Por eso es que Pablo, una vez que advierte sobre esta amenaza del engaño, Pablo dice, hey, porque en Él, en la persona de Jesús. Entonces, sí, estudiamos la Biblia, pero para conocerlo a Él. Sí, procuramos entender estas cosas, extraer principios, pero para caminar en Él. El punto es que la palabra de Dios y las verdades bíblicas son un medio para conocer a la persona de Cristo que está viva y que puede
satisfacer nuestras más profundas necesidades, no solo por quien Él es, sino porque Él está vivo y a través de su Espíritu puede saciar nuestros corazones. Esto es lo que hace la fe cristiana, ¿sabes? Tan satisfactoria por la persona de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, el antídoto es una relación con Cristo. Sí, a través de las verdades de la palabra de Dios, a través de la doctrina bíblica, pero una relación con Jesús. Em, Quisiera hacer un pequeño ejercicio, solo como para ayudarnos a ver la Biblia no solo como verdades, sino como un medio para acercarnos a Jesús. Observa cómo en los versos 15 al 20, Pablo, del capítulo 1, Pablo hace declaraciones acerca de Jesús que nos pueden hacer a ti y a mí meditar en nuestra vida el día de hoy. Dice Colosenses 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso significa que no existe una sola cosa en el universo y en tu vida que no tenga un propósito en Cristo. Todo lo que es visible de tu persona fue creado por medio de Él y para Él. Tu cuerpo, la forma de tu rostro, tus capacidades físicas, fueron creadas por Él y para Él. En Él tienen sentido. Fuera de Él no tienen sentido. Todas aquellas cosas invisibles de ti, tu carácter, tus capacidades intelectuales, emocionales, tus sueños incluso, fueron creados en Él y por medio de Él y para Él, y en Él tienen propósito. Y además, mira, verso 17 del capítulo 1, y Él es antes de todas las cosas. No nos habla solamente de un momento en el tiempo, sino nos habla de un lugar de importancia. Por encima de todo, antes que todo, Él es importante. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, antes, antes que mi carrera está Él, antes que mi familia está Él, antes que mis amigos está Él, antes que mi nacionalidad está Él, antes que mi incluso inclinación teológica tal vez, está Él. Él es de suprema importancia. Antes que mis planes de casarme, antes que mi carrera, está Él. Entonces, Cristo es el antídoto. Una relación viva, satisfactoria y plena con aquel que es pleno es el antídoto para el engaño que estaban enfrentando los colosenses y que enfrentamos nosotros todos los días, ¿verdad? Esta mentira de que Jesús no es suficiente. Escuché a un pastor decir alguna vez que cuando te enfrentas a esta tentación de creer que te hace falta algo más aparte de Jesús, este pastor decía, te prescribo un mes de Colosenses. Lee Colosenses todos los días poniendo especial atención en quién es Jesús. Relaciónate con esas verdades a un nivel personal y en un mes tu visión de Cristo va a ser tan grande que no va a haber lugar para la insatisfacción en tu vida. Bueno, Pablo establece entonces este antídoto, ¿no? La persona de Jesús, eh, su identidad, su grandeza y el lugar que nosotros tenemos en Él. Ya estamos plenos. La ley no puede demandar cosa alguna porque Él la cumplió toda, la cumplió toda por nosotros. Ya fuimos circuncidados en Él.
estamos completos en Él. Ahora veamos la aplicación. Y la aplicación que eh, a la que Pablo nos llama en los versos 16 al 19, no solo tiene el propósito de corregir cualquier cosa que tendría que corregirse para alejarse de este engaño, sino de prevenir que sucediera en el futuro una vez más. Es muy interesante en el verso 16 al 19. Vamos a leerlo. Dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto nos está hablando de del Shabbat, ¿no? Días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo menciona dos cosas a manera de aplicación. Nadie os juzgue en cuanto a todas estas demandas de la tradición o incluso de la ley judía, porque el cuerpo de todas estas sombras es el de Cristo y ustedes ya están en Cristo. Ellos siguen eh, dependiendo de sombras nada más, ¿no? Ellos están dependiendo de sombras. Ustedes ya tienen la realidad, el cuerpo, que es Cristo. Y este imperativo, nadie os juzgue, eso es algo que debían hacer ellos y debemos hacer nosotros, ¿no? No permitir que los juicios de estas personas nos muevan de nuestra firmeza en Cristo. Cristo ya pagó todo por completo. Las opiniones de estas personas, eh, las insistencias de estas personas en afirmar que a nosotros nos hace falta algo más, tú y yo debemos no permitir que esas cosas nos afecten. Nadie los juzgue. Y número dos, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. En otras palabras, eh, tú, ya tienes, tú ya tienes un galardón en Cristo. La Biblia nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11, que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero es a través de la fe que tú y yo podemos tener una relación con Dios, y Dios es galardonador de aquellos que le buscan con una fe sencilla depositada en Jesucristo. Entonces, esa fe tiene galardón. No te muevas de eso. Moverte de esta fe sencilla va a implicar, pues eso, privarte de tu galardón. Ya tienes una fe galardonada, ¿no? Vas a recibir ese galardón en el futuro. Pero luego en el verso 19, Pablo dice algo interesante acerca de estas personas, ¿no? Que juzgan o que quieren privarnos de nuestro premio. Verso 19 dice: esas personas están hinchadas en su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, eso es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y creo que esta es la parte más importante de esta aplicación. Pablo advierte a los colosenses del engaño, les da el antídoto. Hey, una relación con Cristo. La fe cristiana no son simplemente doctrinas y verdades y principios, es una persona con la que puedes relacionarte, pero además estás llamado a crecer. ¿Y cómo debes crecer? Bueno, haciéndote de la cabeza, aferrándote de la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, crece con el crecimiento que da Dios. En otras palabras, Pablo llama a los creyentes a vivir su fe de un modo personal y colectivo. Eso es bien interesante. La fe cristiana
sí, comienza como una fe personal, pero no es una fe privada, ¿se entiende? Y muchos el día de hoy y desde el principio, de hecho, si lo estudias con mucho cuidado, todos estos engaños doctrinales comienzan con una persona que se aísla de la fe una vez dada a los santos. La fe es algo colectivo, la fe no es algo privado. De hecho, la misma Biblia nos dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Y muchas personas llevan esta idea de una fe personal hasta un extremo no bíblico en el que privatizan su fe y se divorcian de esta fe histórica, bíblica, colectiva, afirmando que ellos ven cosas que nadie nunca más ha visto. Eso es algo peligroso. Es algo peligroso. Y por eso es que necesitamos no solamente partir de una fe personal, debemos partir de ahí porque yo no puedo creer por ti, tú tienes que creer. Solo tú puedes poner tu confianza en Cristo. Y eso es una decisión tuya. Pero una vez que lo has hecho, estamos llamados a aferrarnos a Cristo y con ello estar conectados con el cuerpo en virtud de quien Cristo, ¿no? Nutre a todo el cuerpo y todos crecemos con el crecimiento que da Dios. Por eso es que yo quisiera invitarte, seguramente ya te han invitado durante el día de hoy, eh, y probablemente en los talleres también tocaron el tema. Qué importante es que aproveches las oportunidades para caminar junto con otros en tu iglesia local. Eso es parte también de esa plenitud en Cristo. Sabes, la Biblia está llena de todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida de fe plena. Pero Dios nos ha regalado en Cristo también una familia a la cual pertenecer. Y cualquier cosa que ponga en peligro nuestra comunión con otros debe ser tratada con, con determinación, ¿no? Es peligroso. Por eso, echa mano del cuerpo de Cristo, ¿no? Ya sean actitudes, tal vez luchas con actitudes de soledad, tal vez luchas con abrirte a otros, tal vez te han lastimado en el pasado y te da miedo formar parte de un grupo el día de hoy, entrar a un discipulado, a lo mejor, no lo sé. El punto es que eches mano de tu iglesia local, que crezcas en Jesús no solo en un nivel personal, sino formando parte de la iglesia y conectando con ella. Y solo para terminar, eh, estaba pensando en esto, en cómo algunas veces vemos los recursos cristianos como eso, como recursos que consumir, ¿no? Para vivir una vida plena. Y sí, claro, hay que consumir Biblia, hay que consumir eh, compañerismo, ¿no? Y hay que echar mano de todo esto. Pero estaba pensando en esto, ¿no? Cómo esta vida de plenitud en Cristo, algunas veces consumimos estas cosas y no experimentamos esa plenitud, ¿no? Y decimos, oye, pues es que es justo lo que estoy haciendo. Estoy leyendo mi Biblia un chorro, estoy asistiendo a un chorro de reuniones, ¿no? Y no logro ver esa plenitud en mi vida. No me siento completo aún. Em, y yo pensaba en este texto y quisiera compartirlo contigo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso, verso 17. Romanos capítulo 6, verso 17. Dice así, pero gracias a Dios.
Y aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, mucha atención a lo que dice a continuación, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y es bien interesante lo que Pablo está diciendo aquí, porque normalmente pensamos en la doctrina como aquella que nos fue entregada a nosotros, ¿no? Y nosotros la consumimos y nos llenamos de ella. Pero aquí Pablo está hablando desde una perspectiva inversa. No es que la doctrina nos fue entregada a nosotros, lo cual es cierto. La fe nos fue dada a nosotros. Cristo nos fue dado a nosotros. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, ¿no? Y una vida nueva nos ha sido dada en él. Eso es cierto. Pero aquí Pablo habla en términos inversos. Dice, gracias a Dios que han obedecido de corazón a aquella forma. Eso es como un molde. De hecho, la palabra es tipo, tipo de donde obtenemos, pues eso, un tipo, un molde, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Lenin, ya estás cantinfleando un chorro. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es lo siguiente. En Cristo tú y yo somos nuevas personas posicionalmente. Posicionalmente, ante Dios, espiritualmente, ya somos salvos, ¿no? Ya somos completos. Nos ha sido dada toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero en nuestra experiencia, todos los días luchamos con lo contrario, ¿no? Recibo gozo en Cristo y de pronto ya no tengo ese gozo, ya no lo siento completo, ¿no? Eh, tengo, tengo claridad sobre cosas y sabiduría y de pronto me hace falta. Tengo ánimo y fuerza y de pronto me desgasto. Somos como coladores, como sedazos. Perdónenme por mi lenguaje de abuelita. Los sedazos son estos coladores que se usan en la cocina, ¿no? Y tal vez no te gusta la avena con grumos y nada más te gusta el liquidito y entonces viertes esto en la coladera, ¿no? Y se cuela, ¿no? Y nosotros somos el día de hoy posicionalmente completos, pero en la experiencia nuestra experiencia es como ese colador. Y entonces tú estás tratando de llenar ese colador, ¿no? Mantenerlo lleno y consumes podcast, consumes Biblia, consumes conciertos, consumes un chorro de cosas, ¿no? Y dices, pues, pero siempre se vacía. Y lo que yo veo aquí es que debemos hacerlo al revés. No tratar de consumir cristianismo, sino nosotros entregarnos a la persona de Cristo. Y entonces es como el colador. Si tú intentas llenar el colador con el agua del océano, pues no se va a llenar nunca. Entonces lo que tienes que hacer para llenar ese colador, pues en lugar de intentar llenarlo con el océano, con el agua del océano, es echar ese colador al océano y ya siempre está lleno. ¿Se entiende? La idea es la de permanecer en Jesús, entregarnos a Él. Sí, hay muchas cosas de nuestra experiencia que aún pues nos enfrentan con carencias, con deficiencias, con nuestra imperfección, ¿no? Con nuestros agujeros del alma incluso, pero en Cristo estamos completos. Entonces, entrégate a Jesús, arrójate a Jesús, más que consumir de Jesús, entrégate a Jesús y abandónate completamente a Él y permanece en Él. Estás completo en Él. ¿Oramos? Señor, gracias por advertirnos a través de tu palabra sobre los peligros de estos engaños que constantemente estamos enfrentando, no solo alrededor con doctrinas y con filosofías, sino incluso dentro de nosotros, Señor. Hay un hueco en nuestro corazón en forma de Dios y solo tú puedes llenarlo, Señor. Permítenos, por favor, Señor, recordar que te has entregado a nosotros, que no nos has dado simplemente una doctrina y una fe
o incluso un libro, Señor. Nos has entregado tu persona y la manera de experimentar el día de hoy en este mundo roto y caído, esa plenitud, es nosotros también entregarnos a ti. Al final no es una cuestión eh, de la cabeza, Señor, de comprender argumentos, sino de rendirnos por completo a ti. Y pedimos, Señor, que queremos ser como ese colador que se arroja por completo al mar y ahora siempre está lleno. Permítenos, Señor, arrojarnos a tu persona también y entregarnos a tu persona y experimentar tu plenitud en nuestra vida. Pedimos esto para tu gloria, Señor. Amén.